Continuando con el tema de transformadores de corriente, el día de hoy quiero hacer una explicación sobre el transformador, el funcionamiento del transformador, de un transformador común, ¿no? Resulta que yo tengo, por ejemplo, aquí un transformador, está representado así un bobinado primario y un bobinado secundario, ¿correcto? Un núcleo de fierro. Aquí yo tengo, en el bobinado primario, tengo N primario, vueltas primarias y vueltas secundarias. También tengo una tensión primaria y una tensión secundaria. En función de la potencia va a aparecer la corriente. Pero yo quiero entrar en este detalle. En un transformador ideal, ¿no? En un transformador ideal, digamos así, voy a colocar primario, secundario. ¿Qué sucede? La relación de vueltas en el primario y en el secundario, o sea, en el primario y en el secundario, determina lo que llaman la relación de tensión, ¿no? Voy a colocar aquí, relación de tensión. ¿Ok? Relación de tensión. O de la misma forma relación de corriente. Pero normalmente vamos a tomar como base esta relación de tensión. ¿Qué significa? Que si fuera un transformador, vamos a suponer que N primario sea 300 espiras y N secundario sea 30 espiras, será que aquí la relación va a ser la relación, voy a colocarle R igual a 300 sobre 30 igual a 10. Si considero inicialmente esta idea, porque es importante entender en el sentido de que se supone muchas veces que el hecho de existir una relación, yo le puedo aplicar cualquier tensión aquí en primario y me va a salir, en la relación me va a salir la tensión secundaria. O sea, decía que yo le puedo aplicar aquí, en esta relación, aquí 300 espiras, 30 espiras. Si yo le coloco aquí 300 voltios, aquí me va a salir 30 voltios. ¿Cierto? En primer caso. Entonces vamos a ponerle el primer caso. Si le colocas aquí 1000 voltios, 1200 voltios, a mí me va a salir aquí 120 voltios. ¿Ok? Y así, subiendo la relación sale siempre en base 10, o sea, 10 veces menor primario y secundario. Pero el transformador
tiene su límite en base a la construcción de las espiras en relación al campo magnético del generado. Correcto. Tiene un límite. Y ese límite es lo que habíamos visto inicialmente en el tema anterior, lo que se diría la saturación. O sea, cuando yo construyo un transformador de 200 voltios o de 220 voltios a 110 voltios o 120 voltios y sale 110 voltios, correcto, yo puedo trabajar con tensiones menores. Puedo trabajar con 110, sale 55 voltios. ¿Cierto? Esto es la parte teórica, ¿no? La parte teórica, o sea, tomando la relación. Pero cuando la tensión comienza a subir aquí en el primario, la tensión secundaria llega un momento en que ya no lo acompaña la relación. Aquí comienza a aparecer una corriente alta, porque el transformador se satura. O sea, si el transformador fue construido para 220 voltios, 110, vamos a suponer que llega hasta 250 voltios. Pero aquí, en vez de salir 125, sale de repente 120 voltios. Y cuando la tensión sube aquí más, ya el secundario no aparece, no refleja ya la relación. Ya aquí la tensión comienza a subir poquito y después ya no sube más, por más que suba la tensión primaria. Pero sube la tensión primaria, pero ¿quién lo acompaña? Lo acompañaría entonces a mayor tensión, mayor que 250 voltios, lo acompaña una alta corriente, una alta ampere, ¿cierto? Una alta corriente. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es lo que yo quiero darles a entender. Que es importante calcular en base a los voltajes que se quieren obtener. No es cuestión de colocarle cualquier número de vueltas, ¿no? Y que porque yo le pongo 30 vueltas, le pongo 3 vueltas, ya es relación 10 y yo le puedo poner cualquier voltaje en primario, no. Porque vamos a llegar a la parte de lo que sería la saturación, ¿correcto? Entonces, en el caso, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que los transformadores de tensión, el transformador de tensión, yo tengo aquí una barra o unos conductores, ¿no? Se podemos representarlo así. Y yo tengo el transformador de tensión. ¿Correcto? Aquí tengo mi transformador de tensión. ¿Qué está significando aquí? Está significando que cualquier corriente, si esta tensión de línea aumenta, ¿no? Encima de los 250 voltios, mi corriente va a ser alta y va a quemar mi transformador, la parte primaria. Y va a calentar el núcleo también. De paso va a calentar el núcleo. Y las temperaturas, alta temperatura, por pérdida de Joule, y el calentamiento del núcleo va a dar pues en qué transformador va a quemarse. ¿Correcto? Entonces, aquí va a depender de qué, de la tensión. Aquí va a depender de la tensión. Aquí va a depender de la tensión. Correcto. Por lo tanto, aquí cualquier carga variable, ¿cierto? Con una tensión normalizada, una carga variable, lo que voy a tener aquí solamente es una variación, ¿no?, de corriente. También una corriente variable y variable. ¿Ok?
una corriente I variable. Tomar una carga variable va a dar una corriente variable y la primaria se va a replicar variable. Si aumenta la tensión aquí mucho, la corriente va a aumentar y aquí va a llegar al máximo y pronto. En el caso de un transformador de corriente, la situación es diferente. En un transformador de corriente tenemos que la alimentación va a una carga, ¿correcto? Una carga. Aquí yo tengo, y en el camino yo tengo instalado un transformador de corriente. El primario aquí y secundario aquí. ¿Ok? Entonces, supongamos que aquí tengo yo 200 amperios de corriente, ¿no? Y que mi tensión aquí sea 500 voltios, ¿ok? Terminales. Entonces, si este transformador de corriente fuera, vamos a poner 400 a 5, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de corriente, aplicamos la relación, aquí hablamos de tensión, ¿cierto? En el primer caso, decimos que vueltas primarias es a vueltas secundarias como tensión primaria es a tensión secundaria. Refiriéndose al transformador de corriente, la situación es invertida. Decimos así, vueltas primarias es a vueltas secundarias, como corriente secundaria es a corriente primaria. O sea, es inverso. Por lo tanto, de existir una relación de transformación de cuánto aquí, la relación de transformación, este de tensión y este de corriente. En este caso sería 80. Entonces la relación de transformación, aquí 80, ¿no? Relación de transformación sería 80, ¿correcto? Por lo que aquí existiría una espiral y aquí existirían 80 espirales. ¿Ok? Una espiral, 80 espirales. Imagínense si el transformador no tuviese el problema de saturación. Si el transformador estuviera abierto como está aquí, entonces se crea un elemento abierto aquí y toda la tensión de los 500 voltios entraría aquí en el primario. Al entrar en el primario 500 voltios, la salida va a ser 80 veces más 500 veces 500 voltios, o sea, la tensión en el secundario sería igual a 500 por 80, ¿no? Por 80. Aquí sería 40 y 3 ceros. 40.000 voltios. Entonces, si en la práctica no se da esto, de voltajes tan elevados que todo va aquí, pero ya nos está indicando que así sea con saturación, siempre puede existir un alto voltaje si los terminales del secundario estuvieran abiertos. Por eso que estas cosas las estoy colocando para poder entender por qué un transformador de corriente no puede estar
con el secundario desconectado. O sea, si yo no voy a poner aquí ningún instrumento, entonces aquí yo tengo que ponerle cortocircuitarlo, como se denomina, ¿no? Cortocircuitar. Para que aquí el voltaje, digamos, teóricamente sea cero y toda la tensión va para la carga. ¿Correcto?